Hola, hola. Ok. Buen día a todos. Buen día. No sé si se escucha. Buen día. Buen día, sí se escucha, doctor. Perfecto, perfecto. Veo que son 42 nada más, ¿no? De 167 alumnos, veo pocos. Bueno, esto, lo que hoy vamos a ver es justamente una de las patologías o de las enfermedades funcionales más frecuentes en la práctica clínica, que nunca vienen solo, nunca viene solamente en estos casos que nos vamos a referir a la patología digestiva, sino que viene con que el paciente tiene cefalea, además puede tener fibromialgia, puede tener fatiga crónica, cistitis intersticial, etc. Y es donde más se pone a prueba la formación o el enfoque biopsicosocial, cultural y espiritual, más que biomédico, porque no, como vamos a ver, no tienen un solo determinante y entre, digo, los factores causales hay que remontarse casi siempre a la infancia, adolescencia, etcétera, donde pueden haber habido episodios de estrés que hayan llevado a un estrés postraumático, como también les ha hablado el profesor Appiani. Piensen ustedes que esta pandemia que estamos viviendo trae problemas obviamente lamentables de mortalidad, de enfermedades muy severas, patología pulmonar, trombosis, etcétera, problemas económicos para las economías mundiales y nuestro país no escapa, y también va a traer, y eso es lo que ya se está avisorando, una, entrecomillado, epidemias de patologías funcionales como consecuencia de la exacerbación por el estrés postraumático. Cuando nosotros hablamos de enfermedades funcionales, recuerden ustedes la película, esa que vieron la primera semana, que tuvieron que hacer un resumen para enviárselos a sus docentes. Esa mujer que estaba allí, la paciente, justamente lo que tenía era un conjunto de patologías funcionales. Aquí yo les dejo un problema, pero ¿cómo se suelen presentar estos pacientes? Como yo les decía, miren, este caso clínico. Una mujer de 42 años, secretaria ejecutiva, refiere fatiga, pérdida de la energía, alteración del sueño, se siente contracturada al despertar y dice que le duele todo, muy característico de estos pacientes. Refiere además manifestaciones, nosotros ya lo estamos traduciendo allí, de intestino irritable, dispepsia funcional. Estas dos patologías van a ser el centro justamente de nuestra conversación de hoy. Cefalea, palpitaciones, distensión abdominal, mano fría. Dice, hace 3 semanas consultó a un otorrino por presentar mareos y acúfenos. Entre otros antecedentes, ha consultado en 4 oportunidades en los últimos 2 meses por cistitis, esto entrecomillado, con urocultivos negativos. Vamos a ver esto fundamentalmente en el segundo cuatrimestre. Estas son las llamadas cistitis intersticiales. Dolor pelviano, trastornos menstruales. Tiene además dolor en las articulaciones temporomaxilares. ¿Por qué? Porque padece de bruxismo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién no tiene bruxismo? Van a ser poquitos. Varios se estarán reflejando en este momento que han padecido o padecen bruxismo y que utilizan una placa de descarga. Y ha presentado toda una serie y ha recorrido estos enfermos hasta que se llega a su diagnóstico. En promedio están 2 años viendo pacientes. Por eso las preguntas disparadoras que habíamos
formulado es si la paciente está enferma o no tiene nada, entrecomillado, relevante desde la perspectiva clínica. ¿Qué es la perspectiva clínica? Obviamente que tiene. Es uno de los tantos pacientes difíciles. Mire, es un paciente que tenemos que abordarlo. Si nosotros empleamos algo que sería una visión nada más que biomédica, y sí, porque nos va a costar a nosotros entender. Entonces, ¿cómo explica los mecanismos subyacentes de la enfermedad subyacente? ¿Qué entiende por enfoque biomédico y biopsicosocial? Define empatía, emociones y sistema límbico. Vamos a ver el protagonismo que tiene el sistema límbico en esto. ¿Qué estudios complementarios le solicitaría, si es que es necesario? ¿Qué conducta terapéutica? Esto lo veremos más adelante. No es que quiero que resuelvan, pero que sepan que todo esto lo que hace es afirmar el enfoque que sigue nuestra cátedra. Fíjense que más del 20% de las nuevas consultas en atención primaria se deben a síntomas físicos que a veces no se los explica el médico. Y acá tienen toda una pléyade de manifestaciones, entre las cuales está el síndrome de intestino irritable. Y fíjense, aquí les he puesto este cuadro para que vean síndromes de hipersensibilidad o sensibilidad central a nuestro sistema nervioso central. Y entre ellos aparece también el colon irritable. Es decir, son pacientes que les duele absolutamente todo y prácticamente no hay sistema de la economía que deje afuera. En las enfermedades funcionales, lo más importante es la persistencia del síndrome. Si ustedes recuerdan un libro que a mí me marcó y me marcó justamente como yo se los comentaba días anteriores y prácticamente la primera semana, que era Alicia a través del espejo o Alicia también el otro en el País de las Maravillas. Hay un capítulo muy interesante donde se están peleando dos enanos por un sonajero viejo y Alicia lo está mirando y el que está perdiendo, que es Tweedledee, se llama el capítulo Tweedledum, dice, en general soy muy valiente, lo que pasa que hoy tengo un dolor de cabeza. ¿Qué quería significar eso? Que tenía un síntoma. Recuerden que en síntoma, etimológicamente, viene del latín síntoma, que significa caer juntamente, y el verbo griego es peptein, que es caer. En definitiva, los síntomas representan la vivencia, digo, literalmente una caída de nuestras funciones habituales. Los eventos estresantes de la vida, como son vivencias psicotraumáticas, distrés psicológico, trastornos de ansiedad, depresión, están asociados con una serie de síntomas como es cefalea, dolor abdominal, insomnio. Y los pacientes con todo esto, muchos de ellos tienen fibromialgia. Aprovecho a decirles que hoy, además, como efeméride, además del Día Internacional de la Enfermería, es el Día Internacional de la Fibromialgia. Recuerden que los síntomas físicos, 50% de todas las consultas ambulatorias son por síntomas físicos. Y el estrés y la ansiedad generalizada amplifican y perpetúan estos síntomas físicos. Por otro lado, la ansiedad generalizada disminuye el umbral y la tolerancia al dolor. Esto lo habíamos mencionado ya, pero son los mecanismos fisiopatológicos del estrés. Entre otros, se pone en marcha todo lo que es el sistema hipotálamo-hipófisis suprarrenal y hay una hormona liberadora, que es la hormona liberadora de cortisol, que media la relación entre el estrés, ansiedad y trastornos funcionales gastrointestinales. Por ejemplo, aumenta la sensibilidad dolorosa visceral y la motilidad del colon. No se olviden de la hormona liberadora de cortisol. Y hay toda una serie de mediadoras de la respuesta al estrés
que en definitiva van a ser respuestas psiconeurológicas, neuroendocrinas e inmunológicas. Nos estamos yendo hacia la psiconeuroinmunoendocrinología. Y cuando ustedes piensen en estrés, piensen en ansiedad generalizada, tienen que estar pensando en disturbios a nivel endocrinológico, inmunológico, es decir, hay una alteración en la vigilancia inmune, sin lugar a dudas. Esto es para que fijar el conocimiento entre ustedes para que lo puedan profundizar. Aquí tenemos justamente el rol del estrés psicológico y sistema límbico. Todo lo que veremos hoy va a estar en esto de la psiconeuroinmunoendocrinología. Y así, por ejemplo, si nosotros hablamos de la fisiopatología de la ansiedad generalizada, veremos que hay una hiperrespuesta de la amígdala en el sistema límbico con una disminución de la respuesta de lo que es la corteza media prefrontal. Entonces acá tenemos justamente emoción, motivación, memoria, para que repasen un poquito el rol también de nuestro sistema límbico. Habíamos dicho que entre toda esa pléyade teníamos las patologías digestivas. Son las enfermedades funcionales del aparato digestivo. Yo me voy a referir hoy solamente a dos, que por otro lado son las más frecuentes, la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable. Fíjense que las enfermedades funcionales digestivas representan el 40% de las visitas a un gastroenterólogo. 20% de la población, 20 a 25, tiene dispepsia funcional. Un poquito menos, pero más o menos, 20%, síndrome de intestino irritable. Y es por eso que hoy todo se va a centrar en esto que decimos nosotros acá, el nexo cerebro-intestino. Entonces, entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Esto es fundamental para que ustedes vean la importancia que tiene. Miren, el sistema nervioso intestinal tiene no menos de 100 millones de neuronas y tiene numerosos, como están viendo ustedes acá, numerosos neurotransmisores, entre los cuales aparece también la hormona liberadora de cortisol que retarda el vaciamiento gástrico. Si nosotros recordamos la inervación autonómica del aparato digestivo, tendremos en cuenta todo lo que hace el parasimpático, el simpático, y que se va a ejercer sobre lo que ustedes estudiaron en histología, los plexos submucoso de Auerbach y el plexo mientérico de Meissner. Miren la cantidad de conexiones, ahí van a ustedes estar comprendiendo por qué el estrés postraumático, abuso sexual, digo, tempranamente, que son todos en definitiva manifestaciones de estrés postraumático, van a influir y van a marcar a un individuo y que en un medio con factores psicosociales, es decir, el estrés de la vida misma, va a llevar a unas interacciones entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, que se van a traducir, en el caso sobre todo el síndrome de intestino irritable, en alteraciones en la motilidad y alteraciones en la sensibilidad. Aquí yo les he puesto justamente el nexo cerebro-intestino entre todo lo que es el sistema límbico, el estrés diario o estrés, en las etapas iniciales de la vida, y cómo ello nos va a llevar hasta esta manifestación del dolor, que nosotros tenemos que comprenderlo muy bien,
porque si no, no se lo vamos a poder explicar al paciente. Son patologías típicas de las áreas de las grandes urbes, todo lo que vamos a estar hablando aquí. Y en estas enfermedades funcionales, yo les he dejado varias aquí del aparato digestivo, pero las dos fundamentales que vamos a ver es la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable. Recuerden que dispepsia es, de acuerdo a la Real Academia Española, la define como digestión laboriosa, imperfecta, de carácter crónico. Podríamos decir que en definitiva es el dolor o disconfort en el abdomen superior, en el epigastrio, y que tiene una altísima prevalencia, les había dicho antes, entre 20 y 25% de la población. Hay muchas causas de dispepsia. Yo acá les dejo un cuadro del New England Journal of Medicine que me parece interesante, pero el más frecuente que ustedes van a ver es la dispepsia funcional. ¿Y qué síntomas tiene el paciente? El paciente tiene epigastralgia, tiene pesadez postprandial, come y se siente entrecomillado pesado. Tiene una plenitud o saciedad precoz. Presenta distensión abdominal, eructos. Obviamente que se excluyen los cuadros agudos de un entrecomillado atracón con alcohol y con exagerada ingesta de comidas. Se la divide clínicamente en tres grandes: la dispepsia orgánica, estamos hablando de la dispepsia en general, y la dispepsia funcional y la dispepsia no investigada. No investigada no se ha hecho, no se han hecho estudios, entonces no sabemos realmente qué tipo de dispepsia. Es la menos frecuente. Pero así para ustedes, me gustaría que recuerden que más o menos el 60% son funcionales y el 30% son orgánicas. Y que en el mecanismo fisiopatológico siempre van a estar los factores psicosociales. Síntomas de alarma. Acá yo les he dejado todo un cuadro porque no es dispepsia funcional si el paciente, por ejemplo, tiene marcada pérdida de peso, tiene vómitos frecuentes o tiene una hemorragia digestiva. También que hay muchos fármacos que nos pueden dar dispepsia, entre ellos los AINE, entre ellos la metformina, estoy hablando corticosteroides, fármacos de uso frecuente. Entonces, esta es la definición de esta dispepsia funcional, lo que ya habíamos visto, y en definitiva, estos criterios que se llaman criterios de Roma, porque fue el lugar donde se reunieron los científicos, estos criterios tienen que estar presentes en los últimos 3 meses y haber comenzado un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico. Piensen ustedes que la mayoría de estos pacientes están casi 2 años dando vueltas. Bien, acá yo les dejo también otros factores etiopatogénicos, pero fíjense el rol de los factores psicológicos. De nuevo, esto también es del New England Journal of Medicine, pero miren qué interesante: ansiedad, estrés, ¿no es cierto?, depresión, etcétera, es lo que nos va a llevar, parece difícil comprenderlo, obviamente desde un modelo biomédico. Hay una alta tasa de coexistencia de depresión y enfermedades psiquiátricas en general, entre otros, la ansiedad generalizada. No es una gastritis, la dispepsia funcional, no es una enfermedad por reflujo, no implica, no debe ser necesariamente asimilada a la presencia de Helicobacter pylori. La importancia epidemiológica, problema clínico, imagínense, 20% de la población, y es
hasta 40% de todas las consultas que recibe el gastroenterólogo. El síndrome de intestino irritable, la otra patología. Fíjense ustedes que en los últimos 70 años ha variado, digo, nuestro conocimiento ha ido desde que sabíamos que el estrés afecta la función gastrointestinal hasta hoy estar hablando de la interacción cerebro-intestino, hablar de la microbiota, tiene una relación muy importante nuestra microbiota. Recuerden que tenemos entre 1,5 kg y 1,7 kg de bacterias en nuestro intestino, la inflamación, la hipersensibilidad visceral. El síndrome de intestino irritable tiene una altísima prevalencia también, alrededor del 20% de la población, y casi el 30, 40, hasta 50% de los pacientes que se derivan a un gastroenterólogo. Predomina en mujeres y es raro que no se acompañe de comorbilidades, entre otras con la dispepsia funcional, con la cefalea, con la fibromialgia. Tiene un alto impacto socioeconómico. Después de la gripe, ahora tendremos que estar hablando en estos días después del coronavirus, pero después de la gripe es la segunda causa de ausentismo laboral. Miren qué frase importante para comprenderlo. El intestino es un vehículo importante en la expresión emocional. Siempre recordar el sistema límbico, sobre todo amígdala, hipocampo, que hemos hablado de sus funciones. Bien, entonces, ¿cómo lo comprendemos? Miren, desde la corteza límbica, amígdala, por toda una serie de, de estaciones, pool de neuronas motoras, contracción de músculo esquelético, me contracturo, pero también activación del músculo liso y de nuestro aparato digestivo. Es por eso que acá les he puesto lo que sería una hipótesis psiconeuroinmunológica del síndrome de intestino irritable, que en este gráfico, en este esquema, lo van a comprender mejor. Siempre va a estar presente estrés, ansiedad generalizada, etcétera, el trastorno cerebro-intestino, la alteración de la microbiota. Estos son elementos fundamentales que van a llevar incluso a un incremento en la permeabilidad de nuestra mucosa intestinal. Si tuviéramos que decir cuáles son los grandes factores fisiopatológicos, los factores psicosociales, la alteración de la motilidad y la hipersensibilidad visceral. Alteración de la motilidad, van a tener diarrea o constipación, o ambas, ambas en la forma mixta. Y si no, y además la hipersensibilidad visceral, que entre otros se va a manifestar por el dolor. Esto es lo mismo. Tienen exacerbado el reflejo gastrocólico. ¿Qué es esto? Doctor, no puedo ir a una cena porque estando en ese medio social o en cualquiera, empiezo a comer y ya tengo que ir rápidamente al baño. Lo importante, estos pacientes presentan dolor y 2 o más de los siguientes, que son alteración en la frecuencia de emisión de materia fecal o constipación o diarrea o ambos, alteración en el modo de evacuar, o tienen urgencia o tienen esfuerzo o tienen una evacuación incompleta, muchas veces por la inflamación eliminan moco. Y los criterios más modernos, estos que les decía, los criterios de aroma que se utilizan, miren, los han dividido, lo mismo que yo les decía, pero hoy en día decimos como subtipo. Es decir, síndrome de intestino irritable C sería con constipación predominante, con D con diarrea predominante, con M la forma mixta y una forma más difícil de clasificar. Lo que es interesante, si ustedes leen aquí, dice, de acuerdo a la
clasificación de Bristol. Es decir, yo voy a hacer, si está constipado, además de que me lo comenta el paciente, me voy a la tabla de Bristol, se la muestro al paciente y le digo, pero ¿cómo mueve usted el intestino? Perdón lo escatológico, pero esta es la forma de la materia fecal. Si es el tipo 1 va a estar muy constipado versus el tipo 7 que va a estar con severa diarrea. Y allí en el medio están las formas que pueden ser mixtas. Lo importante en los pacientes, dolor, sobre todo en el marco colónico, pero vamos a ver que hay una cierta preferencia, sea a nivel de la fosa ilíaca izquierda, a veces también en la fosa ilíaca derecha. Los pacientes dicen, mire, es como alguien me apretara. Y allí lo tienen, ¿por qué? Porque se presentan estas contracciones anormales. De allí que vamos a tener áreas de espasmo y áreas de distensión. Vamos a tener constipación, vamos a tener diarrea. A ver si sale el pitito. Por ahí no sale. Bueno, signos de alarma. Bueno, y un gallito que nos despierte. A ver. Bien, entonces, pérdida ponderal. Cuidado. Proctorragia, anemia, fiebre, raro síndrome de intestino irritable. Comienzo a edad muy avanzada, un paciente que empieza a los 70 años, es raro, que tiene, como yo les decía, proctorragia, esteatorrea, etcétera. Es raro que sea un síndrome de intestino irritable. Aquí les dejo algún diagnóstico diferencial, pero les hago una mención que muchas veces estos pacientes tienen intolerancia a la lactosa, por lo cual debemos, cuando estamos haciendo la terapéutica del paciente, suspender o restringir los alimentos que tengan lactosa, entre otras cosas. El rol de la microbiota intestinal, esencial, fundamental. Estrés y microbiota, si ustedes quieren. En nuestro aparato digestivo tenemos trillones de bacterias, pero justamente a nivel del intestino, miren ustedes, la microbiota contiene 10 veces más bacterias que todas las células de nuestro organismo. ¿Cuánto tenemos? Entre 1,5 kilos y 1,7 kilos. Reitero, un organismo dentro de otro. Piensen ustedes que 1,5 kilos es lo que pesa, 1,5 kilos es lo que pesa como es el hígado o todo el endotelio. ¿Y de qué depende esa microbiota? De nuestra alimentación, de si ingerimos o no probióticos, que son muy útiles. Cuidado con tantos antibióticos dados, por supuesto, como automedicación. Va a depender de la edad, pero también el estrés. El estrés es capaz de modificarnos nuestra microbiota intestinal por todo lo que habíamos hablado de la psiconeuroinmunoendocrinología. Incluso la vía del nacimiento es diferente en el bebé que nació por parto normal, que ya adquirió algunas bacterias en el canal del parto, que aquellos que nacen por cesárea. Como yo les decía, va cambiando nuestra microbiota con la edad y, en definitiva, va a depender de nuestra alimentación, va a depender si implementamos o no una ingesta de probióticos, pero miren todas las funciones que va a estar cumpliendo, en este caso en especial para el síndrome de intestino irritable. Nuestra microbiota es fundamental para la salud de nuestro intestino, para mantener una buena barrera epitelial, porque si no podemos tener justamente una, por así decir, filtración y tener un síndrome de intestino irritable, y también para regular lo que es el eje cerebro-intestino. Y en relación a esto,
¿Dónde se forma la serotonina? La serotonina es un neuropéptido fundamental para nosotros y muchos de los antidepresivos lo que hacen en definitiva es inhibir la recaptación de serotonina. ¿Dónde se forma? En nuestras células enterocromafines, en el intestino fundamentalmente. ¿Y a través de qué? De la relación con la microbiota que metaboliza en cierta manera el triptofano que viene con nuestra dieta. Y esto va a tener en esta interacción cerebro-intestino, porque nos cuesta comprender cómo desde aquí podemos estar regulando en cierta manera nuestro humor, el sueño, la sensibilidad visceral. Y es más, si tenemos una buena microbiota, vamos a tener mejor resiliencia que si tenemos una disbacteriosis. Por ello, y para ir ya terminando, porque el horario es realmente muy tirano, podríamos decir, la terapéutica la vamos a ver con todos ustedes en el segundo cuatrimestre, pero continúa siendo un desafío terapéutico, la sintomatología, la comorbilidad. Es rarísimo que tenga un paciente con patología funcional digestiva solamente la dispepsia o el intestino irritable. Va a tener cefaleas tensionales, se va a venir contracturado, se siente cansado, le duele todo. Y justamente porque no tiene un único mecanismo fisiopatológico. Reitero la importancia que tiene el enfoque biopsicosocial, cultural, espiritual. De allí que va a ser tan importante la relación médico-paciente para hacerle comprender, para educarlo, para tranquilizar al paciente, para darle un respaldo emocional. Y como síntesis, ya que nos quedan 4 minutos, podemos decir que hay factores de riesgo y los factores de riesgo, los estresores sobre todo de la infancia, de la adolescencia, pero no solamente, y es gravísimo, el abuso sexual, sobre todo por un familiar hecho en las criaturas. Es muy importante el maltrato infantil, ¿eh? Esas, yo diría, reprimendas brutales que no solamente van a afectar y van a dar este estrés postraumático, van a disminuir hasta la longitud de nuestros telómeros. Esas criaturas obtienen hipotecada su longevidad en general. Va a haber o ansiedad generalizada, o depresión, o estrés en nuestros pacientes. Hemos aprendido que los podemos clasificar al síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable para nosotros sería SII, C a constipación, D a diarrea o no clasificado. La fisiopatología, la hipersensibilidad visceral, que se va a relacionar fundamentalmente con el dolor, incluso también con lo que hablamos de esta defecación precoz, este reflejo gastrocólico, y la alteración de la motilidad que se va a expresar como diarrea o constipación. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimas gracias por estar allí, por estar del otro lado. Veo que aumentamos 10 más y en estos minutitos que me quedan, quería agradecerles todo lo que están haciendo y qué bien están trabajando con sus docentes en lo que serían estas reuniones, entrecomillado, los trabajos prácticos. Todas las semanas tenemos reuniones virtuales con nuestros ayudantes y
jefes de trabajos prácticos. En realidad, yo me reúno con los jefes de trabajos prácticos y ellos a su vez. Entonces tenemos todo un esquema, no me gusta esto, pero de mando, que estamos justamente a sabiendas de lo que acontece. Hoy van a seguir ustedes en menos de una hora con el profesor Appiani, que es tan importante lo de psicosemiología, porque si no, no podríamos comprender estas patologías que son tan frecuentes. De hecho, en la práctica privada ambulatoria son las más frecuentes que ustedes van a ver. Y lo otro, hoy yo estoy como director del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y que hoy día hay que llamar las ciencias médicas, vamos a tener justamente una reunión acerca de la marcha en las 52 unidades docente hospitalarias. Me resta saludarlos a todos y decirles de corazón que extraño el calor humano de poder verlos y poder responder preguntas, pero mirándonos y bueno, con cierto, digo, en un aula en nuestro querido hospital de clínicas. Veo que muchos están, porque bueno, no es que uno esté en el control estricto, pero veo que muchos están siempre presentes, así que se los agradezco. Y de paso les digo que el día jueves vamos a hablar de uno de los más grandes intelectuales, por lo menos el más grande de los intelectuales argentinos del primer cuarto del siglo pasado, del siglo XX, que es José Ingenieros, que fue nada menos ni nada más que un excelente médico de nuestro hospital de clínicas. Me resta el agradecimiento y bueno, con muchísimo gusto, me parece que ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien que está marcado como iPhone? Que tiene micrófono abierto. No era nada más que para saludarlo. A ver, Ale, ponga el micrófono. Ale Bajoli. Hola. Le agradezco muchísimo.